Buenos días. El tema que nos ocupa en esta clase tutorial tiene que ver con la utilización de mayúsculas y minúsculas en español y con las diferencias que se plantean su aplicación entre el inglés y el español. Es un tema al que nos introducimos con esta clase tutorial y es un tema que continuaremos trabajando a lo largo del cursado una vez que vayamos resolviendo distintas clases de textos y distintos encargos de traducción que nos plantearán nuevas situaciones, nuevos contextos y nuevas dudas en relación a este tema. Es por eso que simplemente esta clase tutorial es a modo de introducción a esta temática. En primer lugar, aclarar que el uso de las mayúsculas no es algo rígido y que hay múltiples variables que entran en juego al momento de optar por una mayúscula por sobre la minúscula. Entonces, hay una gran cantidad de variables que tienen que ver con factores ortotipográficos, de tipo estilístico o hasta editorial, cuando nos encontramos, por ejemplo, resolviendo una traducción para determinado organismo o institución. Entonces, al haber un gran nivel de subjetividad relacionado a la aplicación de estas mayúsculas, radica justamente la dificultad de poder establecer un sistema cerrado, un sistema rígido que pueda ser aplicable a todos los textos, a todas las situaciones y que resulte coherente para todas las personas en todos los contextos, ¿sí? Como la propia ortografía lo aclara, en la aplicación de mayúsculas intervienen muchos factores, como ser la intención de quien escribe, el tipo de texto o el contexto de aparición, de publicación del texto con el que estamos trabajando. Entonces no va a ser lo mismo si estamos resolviendo una traducción de un alto grado de formalidad, por ejemplo, a si estamos resolviendo una traducción que va a ser de circulación interna, ¿sí? Que va a tener que ver con un género textual más cotidiano, si se quiere. Es decir que, al igual que cuando trabajamos con los distintos encargos de traducción, vamos a tener que prestar muchísima atención al contexto, ¿sí? Del encargo con el que estamos trabajando. Entonces, la ortografía justamente continúa aclarando que es imposible prever o explicar todos los contextos en los cuales quien escribe puede optar por utilizar la mayúscula o la minúscula, ¿sí? En función de variables muy diversas. Entonces va a ser muy poco probable que podamos establecer, como dije, un sistema cerrado o rígido, ¿sí? Por lo cual vamos a tener que estar muy atentos a todas estas variables que van a incidir en la opción que tomemos. ¿Qué es lo realmente importante? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener como principal cuestión básica, norma básica, si se quiere, a tener en cuenta? Lo importante es que nosotros mantengamos un único criterio, que establezcamos una única norma en un determinado texto y que la mantengamos justamente para lograr mantener cierta uniformidad y coherencia interna en un mismo texto, ¿sí? Más allá de que como traductores podamos optar por determinada aplicación de la mayúscula en determinado caso o no. Entonces, ¿cuál es la regla básica de la cual partimos? Que se escriben con minúscula inicial todas las palabras en las que no hay una regla explícita que establezca la mayúscula, ¿sí? Justamente ahí pueden ver la cita que es bastante clara. Ante la duda, minúscula. Yo podría agregar también, ante la duda, consultamos las obras de referencia, consultamos la bibliografía como para poder evacuar esta duda, ¿sí? Entonces, si nosotros ante la duda no encontramos ninguna regla clara que justifique la utilización de esta mayúscula, por lo tanto, recurrimos a la regla básica que es que escribimos con minúscula inicial. ¿Esto por qué? Porque justamente una de las principales cuestiones que vemos en las traducciones es la gran aplicación de mayúsculas, si se quiere, un abuso de mayúsculas en los textos, de mayúsculas sin justificación alguna, ¿sí? Entonces, ante la duda, minúscula, o ante la duda, consultamos. Entonces, como para poder
mencionar a nivel muy general y muy básico las principales diferencias que se plantean en inglés y en español, y que son diferencias que seguramente ustedes ya conocerán, pero nunca están de más porque son diferencias que muchas veces se pasan por alto al momento de resolver una traducción y entran dentro de los errores más frecuentes que cometemos en las traducciones. Entonces, en primer lugar, lo que tiene que ver con los gentilicios. Los gentilicios, los adjetivos de procedencia, en español se escriben con minúscula, mientras que en inglés se escriben con mayúscula. Parece algo sumamente básico y sumamente sencillo, sin embargo, como ya les digo, es uno de los principales errores que cometen en las traducciones y es un error al que, por lo tanto, tienen que estar muy atentos. Por otra parte, la diferencia que tiene que ver con los días de la semana, con los meses del año, con las estaciones, las cuales en inglés los días de la semana y los meses del año se escriben con mayúscula, mientras que en español los escribimos con minúscula. ¿Sí? Por otra parte, otra gran diferencia tiene que ver con el nombre de obras artísticas. ¿Sí? En este caso, cuando en inglés el nombre de una obra artística está compuesto por más de una palabra, todas estas palabras, excepto los artículos, preposiciones y conjunciones, se escriben en mayúscula. En español, en cambio, solamente colocamos mayúscula a la primer palabra del título y, por supuesto, a aquellas palabras que deben llevar mayúscula independientemente, como ser el caso de nombres propios. Ustedes habrán visto que en las traducciones que fueron enviando hasta ahora, yo en muchos casos ya fui marcándoles esta diferencia y comentándoles justamente que en español solamente aplicamos mayúscula inicial a los títulos. ¿Sí? Entonces, estas tres diferencias son las más básicas, si se quiere, y son las principales que deben tener en cuenta al momento de traducir, ¿no?, textos del inglés al español. Entonces, nosotros vamos a trabajar con obras de referencia, ¿sí? Con fuentes de consulta a las cuales nosotros vamos a recurrir para poder evacuar las dudas que vayan surgiendo a medida que trabajemos con distintos textos. Entonces, ustedes van a notar que en estos textos, en estas obras de referencia, se aborda la aplicación de la mayúscula por conceptos, ¿sí? De manera de poder organizar la búsqueda, organizar, ¿sí?, la normativa. Entonces, van a encontrar estas especificaciones diferenciadas de acuerdo a sus conceptos, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con títulos honoríficos, con dictados, con tratamientos, todo lo que tenga que ver con antropónimos, con topónimos, ¿sí?, con los nombres de edificios, de instituciones, por supuesto con los términos históricos, con los títulos de obras creadas, etc. Es decir que cada vez que ustedes surja una duda en relación a la utilización de la mayúscula, ustedes van a evacuar esta duda a partir de abordarla por concepto general, ¿sí? Como justamente ya se habrán dado cuenta, todo lo que tenga que ver con antropónimos, con topónimos, con términos históricos, son categorías de por sí sumamente complejas que nosotros iremos trabajando en la materia de manera más separada, si se quiere, ¿sí? En determinados momentos abordaremos el tema de antropónimos, luego el tema de topónimos, ¿sí? Y todas las otras cuestiones como ser títulos de disciplinas, de establecimientos, de instituciones, todo lo que tenga que ver con términos históricos, con términos vinculados al aspecto, a la dimensión religiosa de la vida social, estos temas los vamos a ir abordando a medida que vayan surgiendo en los textos con los que vamos a ir trabajando, ¿sí? Es justamente por esto que les digo que este es un tema que nunca acabamos, si se quiere, de trabajar, sino que continuamente irá surgiendo a medida que vayamos resolviendo las distintas traducciones y los distintos encargos de traducción, ¿sí? Entonces, como recomendaciones general, en primer lugar, como ya les mencioné, mantener el mismo criterio a lo largo de todo un documento, a lo largo de una traducción. Y en segundo lugar, y como
recomendación principal es consultar, ¿sí? Consultar siempre. Una cosa es que nosotros optemos por una mayúscula o optemos por dejar una palabra en minúscula en determinada situación a partir del desconocimiento, ¿sí? A partir del desconocimiento, del no haber consultado, y otra cosa es haber tomado esa decisión partiendo de justamente la consulta o del manejo de la normativa que en relación a esta cuestión de aplicación de mayúsculas, ¿sí? Entonces, lo que buscamos al abordar esta temática en esta materia es justamente despertar, si se quiere, el espíritu más crítico en tanto traductores, más crítico y también todo lo que tenga que ver con la curiosidad, que va a hacer que ante cada situación, ante determinada consulta, determinada duda que surge, yo voy a tratar de evacuarla y voy a recurrir a las fuentes de documentación con las que trabajo como traductor, ¿sí? Y no simplemente resolverlo a partir del desconocimiento de la norma, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que esta semana y la semana siguiente vamos a trabajar con obras bibliográficas que nos van a servir de referencia para todo lo que tenga que ver con esta temática, y van a ver que estas obras son muy exhaustivas, ¿sí? Y muy largas por momentos. Entonces, les recomiendo que vayan abordándola con tranquilidad, ¿sí? Que vayan leyendo este material por categoría, si se quiere, de manera de no bombardearnos, mejor dicho, con información y que después no nos quede claro, ¿sí? Entonces, a medida que van surgiendo las dudas, más allá de que por supuesto recomiendo una lectura general, ¿sí? De las cuestiones más básicas que hacen a esta temática, más allá de esta lectura general, recomiendo que podamos ir cada vez que surge la duda consultando, ¿sí? Consultando el material bibliográfico para poder de esta manera ir quizás hasta creando nuestras propias fuentes de consulta, porque van a ver que hay cuestiones que van a ser muchas más repetitivas, ¿sí? Porque son cuestiones más básicas, y otras cuestiones que quizás las abordemos solamente puntualmente en determinados textos y cuestiones más vinculadas a la temática de cada traducción y de determinado texto. Así que les recomiendo que tengan siempre en cuenta que esta es una temática con la que recién comenzamos, que es una temática que no se agota esta semana ni la semana siguiente, sino que es una temática con la que ustedes van a lidiar como traductores a lo largo de toda su carrera, no solo de su etapa de formación, ¿sí? Puesto que son cuestiones muy complejas, cuestiones en las que intervienen, como dijimos, una gran cantidad de variables y cuestiones, si se quieren, que, al igual que la lengua, están en constante transformación, en constante movilidad, ¿sí? Son sumamente flexibles. Entonces, con más razón, tenemos que estar sumamente al tanto de estas cuestiones y tenemos que mantener, como ya les dije, este espíritu crítico y de reflexión a partir del cual vamos a poder resolver nuestras dudas y resolver nuestras traducciones. Entonces, estamos en contacto, seguiremos abordando esta temática y, por supuesto, dejamos oficialmente abierto, si se quiere, esta temática en la cátedra para continuar trabajándola durante el cursado.